Hola hermosas, en el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacerse el maquillaje súper natural que me he estado haciendo en estas últimas semanas, que me encanta para el verano. No lleva nada de sombras en los ojos, es muy rápido de hacer y se ve perfecto. Nadie se da cuenta que no trae sombras en los ojos porque está tan completo y tan apropiado a la temporada que te ves completamente arreglada. Espero que les guste. ¡Comenzamos! Para empezar con este tutorial, lo primero que voy a hacer es aplicar mi crema hidratante de Clinique en todo el rostro. El siguiente paso me lo salto cuando es un día normal en el que nada más quiero estar arreglada, pero si voy a ir a alguna fiesta, un desayuno o algo más formal en lo que me quiero ver súper bien, entonces hago lo siguiente, que es aplicar un poco de mi primer de MAC en todo el rostro. Y este siguiente paso lo hago solamente cuando sé que va a haber fotos, y es aplicar mi Professional de Benefit, que es para rellenar los poros y que se vea totalmente liso el rostro en cualquier momento, ya sea en persona o en una foto. Ahora para el siguiente paso voy a aplicar un poquito de estas dos bases, más de la más clarita y mucho menos de la oscura, para lograr emparejar el tono de mi rostro con el del resto de mi piel. Y lo voy a aplicar usando mi Beauty Blender. Ahora voy a aplicar mi corrector Mineralized Concealer de MAC en la zona de mis ojeras y en cualquier otra manchita que tenga. Y lo voy a difuminar con mi Beauty Blender también. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar mi Wonder Stick de NYX para marcar las iluminaciones y los contornos de mi rostro. Y primero voy a difuminar estas y después dibujo las iluminaciones. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar un poco de este polvo translúcido de NYX en las áreas en las que ilumine mi rostro. Y lo siguiente que voy a hacer es aplicar el bronzer de Estée Lauder en todas las partes en las que apliqué los contornos.
Y si se dan cuenta, marqué cada iluminación y cada contorno con polvo muy cargado y muy exagerado porque después lo voy a difuminar con mi powder brush de Real Techniques, porque lo que quiero es que cada parte se quede bien marcada de su color. Entonces primero lo exagero y después lo difumino. Y así queda cuando ya lo difumine, nada que ver como estaba hace ratito, pero cada cosa queda bien marcada en su lugar. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar un poquito de mi rubor favorito, que es el Peaches de MAC, en mis mejillas. Y para darle un poquito más de vida al rostro, voy a aplicar este rubor de la marca Milani en el tono luminoso en esta parte de aquí, así como en mis pómulos, porque sí tiene color, pero tiene mucha iluminación y eso le va a dar mucha luz a esta parte de mi rostro. Y voy a poner también un poquito en mi frente, nariz y barbilla, pero casi nada, porque como esta sí tiene color, no quiero parecer como que un payaso o algo así, toda roja de la cara. Entonces nada más muy poquito para que se traspase ese brillito que tiene este rubor. Lo siguiente que voy a hacer es peinar, pintar y fijar mis cejas usando el Tinted Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. Primero voy a peinar mis cejas usando este pincel de Sigma. Y ya que están acomodadas en su lugar, entonces sí las pinto con el Tinted Brow Gel. Ahora voy a tomar mi Wonder Pencil de NYX y voy a delinear la línea de agua inferior de mi ojo. Y con mi delineador negro de MAC voy a delinear la línea de agua superior de mis ojos. Ahora voy a aplicar mi primer para pestañas de MAC. Y voy a pintar mis pestañas usando mi máscara para pestañas Miss Manga. Y voy a aplicar varias capas de esta para que quede bien oscura mi pestaña y bien tupida y bien larga. Y si les pasa como a mí, que se dibujan un lunar con la máscara para pestañas, no entren en pánico. Lo único que necesitan es un hisopo o Q-tip, como le llamen, uno de estos. Y con ese van a limpiar, después de que se haya secado un poquito, para que no se corra para todos lados, lo van a quitar así. Con mucho cuidado, para no correrla. Y listo, ya la quité. Ahora nada más voy a tomar mi Beauty Blender. Con el producto que tenga ahí voy a tapar un poquito la zona. Y listo, libre de drama. Por último voy a pintar mis labios. Los voy a delinear con este delineador de NYX en el tono Nude. Y los voy a rellenar con este gloss que se llama el tono Tiramisu. Y ahora sí, listo, este es el look terminado.
Los tips más importantes para que les quede perfecto es elegir un rubor que se vea muy natural en su rostro, que sea del color más parecido al que ustedes se sonrojan o se broncean. No vayan a escoger un color totalmente distinto porque entonces le va a quitar toda la naturalidad y aunque se les vea bien, ya no va a ser un look súper natural. Otro tip muy importante es que aunque son muchas capas de maquillaje, tenemos que lograr aplicarlo lo más discreto posible para que no se vea como que estamos totalmente empanizadas o cubiertas en maquillaje. Se tiene que ver muy fresco. Ah, y hablando de fresco, voy a sellar mi maquillaje con este líquido fijador de NYX que se llama Mate para que mi maquillaje dure más tiempo y mi rostro esté más fresco. Espero que les haya gustado este tutorial. Comenten aquí abajo qué otras cosas les gustaría estar viendo en mi canal y no se les olvide tomarse una foto cuando se hagan este look y compartirla conmigo usando el hashtag ModiBellezzaMX. Me encanta ver sus recreaciones. Síganme en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, bueno, donde me encuentren. Aquí abajito les dejo mis ligas de contacto porque ya saben que a mí me encanta estar en comunicación constante con ustedes. Nos vemos pronto. Besos.